Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Pichardo Hernández y hoy el tema que abordaremos en el presente video es acerca de la época prehispánica. Específicamente hablaremos de los aportes que tenían en la educación, cuál era su método de enseñanza, las técnicas que utilizaban e incluso materiales, qué, qué les daban a los alumnos, qué contenidos y de qué forma cada una de esas culturas mesoamericanas aún siguen impactando en nuestra educación actual e incluso en nuestra vida social, porque tenemos legados, tradiciones y costumbres de nuestros antepasados que siguen permaneciendo. También abordaremos cuál es la cultura que más impacta actualmente en nuestra vida, así como algunos aspectos sociales, políticos, económicos que también influyeron en la educación. Bueno, la cultura olmeca pertenece al periodo preclásico de la época prehispánica. Esta cultura fue considerada la cultura madre de toda Mesoamérica. En aspectos económicos, los olmecas tenían como base la agricultura en donde realizaban intercambios ya sea de otras materias primas. Los olmecas eran teocráticos y sus creencias se basaban en la adoración de animales. Del animal que era su En cuestiones de educación, esta cultura tuvo gran relevancia ya que aportó a la comunicación escrita los glifos, que en la actualidad se utilizan para hacer la simbología de ciertos caracteres en la informática. Esta cultura también educaba a los jóvenes en cuestión de hacerlos acreedores de conocimientos económicos, ya que, como sabemos, el comercio y la agricultura eran su fuente de ingresos. Desde pequeños se les educaba en cuestiones religiosas a adorar a sus dioses y a tenerle respeto a la tierra. Como en todas las culturas mesoamericanas, la educación para las mujeres olmecas solo consistía en deberes domésticos como hilar, el tejer, el cocinar, el respetar a sus esposos y en ser educadas para formar una familia y cuidar de hijos. La educación maya se origina del concepto del ser y de la dignidad, la misión y la trascendencia de la persona humana en el marco de los valores de su cultura. La educación para los hombres era de tipo formativa, práctica y humana. Fortalecía los valores éticos y morales, así como los vínculos entre el ser humano y la naturaleza y el ser superior. Se basaba en la religión y las actividades cotidianas relacionadas con la agricultura. La modalidad de la educación de los mayas se basaba en la relación y la unidad con los diversos grupos sociales, económicos. Era una educación de élite. También se basaba en la cosmología y sostenía otros sistemas, como el integral y el liberal. Había un equilibrio de armonía entre la madre naturaleza y el cosmos. El método de enseñanza de los mayas se basaba en la didáctica y no en lo tradicional, usando signos, usando la naturaleza, usando sonidos para que los alumnos pudieran comprender los conocimientos que les daban sus maestros. Los niños solo memorizaban pocos símbolos, más sin en cambio sus maestros procuraban que su conocimiento Algunos materiales que utilizaban era el alfabeto maya, que es uno de los pocos sistemas de escritura mesoamericana descifrada casi en su totalidad. El alfabeto estaba compuesto por glifos. Los glifos eran símbolos que se representaban en su escritura. También la educación de las mujeres en la cultura maya se basaba en los labores domésticos como el tejido, el aseo de la casa,
el lavado, la molienda de maíz, la educación de los hijos, el traslado al mercado a vender o comprar y la crianza de los animales domésticos. La educación de las niñas estaba a cargo de sus padres. A continuación mencionaremos algunas características de los mayas en los ámbitos culturales, políticos y económicos. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y se relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos afuera de las ciudades. Desarrollaron grandes conocimientos de matemáticas, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Fueron de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento de las costumbres de nuevas culturas. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Para entonces, a pesar de una historia relativamente corta, en comparación con el largo tiempo en el que se desarrollaron otras culturas en la región, no solo habían fundado y llevado a su apogeo dos grandes ciudades, sino que había logrado establecer su dominio por la fuerza de las armas sobre la mayoría de los pueblos de la época. La educación mexica era una educación de élite, donde había dos instituciones principales, Calmecat y Tepozcalli. Telpochcalli se trataba de centros de enseñanza para muchachos del pueblo. Asistían los jóvenes varones a partir de los 15 años de edad. La finalidad de la enseñanza era que aprendieran a servir a su comunidad mediante un oficio y que predominara el arte de la guerra. También aprendían escritura, mitos, poesía, religión y cantos ceremoniales. Estaban tan seguros de la calidad de su educación que consistía en que un joven al egresar de esta escuela estaba listo para el matrimonio y encabezar una familia. Por otra parte, Calmecac era una escuela para hijos de la nobleza. La escuela funcionaba como un internado donde los jóvenes vivían, comían y dormían. Hacían penitencia y autosacrificio, utilizando espinas de maguey, ayudaban frecuentemente y practicaban la abstinencia. Además, usaban ropa ligera para desarrollar el control de sus cuerpos. Trabajaban duro durante el día y pasaban en vela muchas noches en rituales de purificación. Su educación era de tipo astrológica, administrativa, militar, diplomática, retórica, para refinar su comportamiento, sin dejar a un lado sus deidades y su forma de alabarlos. La modalidad era por medio del autocontrol de una serie de privaciones que debían acostumbrarse el niño y el conocimiento de sí mismo. Los métodos de enseñanza se basaban en el consejo, el convencimiento y la persecución. Se basaba en el autocontrol por medio de una serie de privaciones. Los materiales que utilizaban eran los códices. Son manuscritos pictóricos dibujados tras la piel de venado sobre la corteza de un árbol, imágenes, símbolos y jeroglíficos. Para finalizar, podemos decir que una de las culturas que más enfatizó en la educación en su tiempo y en la actualidad ha hecho trascendencia es la cultura maya, ya que fue de las pocas que se interesaron más por la educación y buscaron que los niños y los alumnos tuvieran un pensamiento crítico y analítico, dejando a un lado lo memorístico. Utilizaban un paradigma pedagógico nuevo, de la escuela nueva, no tradicional, en donde el alumno, por medio de su contexto, él pudiera adquirir los conocimientos a través de los sonidos de los animales, por medio de las plantas, de las rocas, de todo lo que tuviera a su alcance, él pudiera adquirir conocimientos. Entonces es por eso que llegamos a la conclusión que esta cultura
enfatizó y su propuesta y sus modelos educativos estaban muy avanzados a la época en la que ellos estaban. Gracias.